¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Online. Ustedes ya me oyeron hablar alguna vez acá de Jean Mitry, que ha sido uno de los, digamos, padres fundadores de la historia del cine tal como hoy la conocemos, ¿no? Como disciplina, incluso como disciplina académica. Mitry, igual que Georges Sadoul, en sus orígenes fueron más bien periodistas, no existía la historia justamente como disciplina. Y ellos fueron de los que se dieron cuenta, por suerte muy tempranamente, que eso que estaba pasando alrededor de ellos, eso que ellos estaban viendo, de lo que estaban siendo testigos, bueno, era material indispensable para la historia. Digo, piensen que Mitry, creo que nació en 1908, y en su juventud llegó a entrevistar a Max Linder, que se murió en 1925, así que realmente él fue un contemporáneo del desarrollo de la historia del cine. Y tuvo entonces, igual que Sadoul, la lucidez suficiente como para darse cuenta de que eso que estaban viviendo merecía de alguna manera registrarse y preservarse. Eh, entonces del periodismo pasó muy rápidamente a sistematizar esos conocimientos de una forma más rigurosa y a producir libros sobre la historia que ya no son ensayos periodísticos, sino ensayos de tipo académico, como digo, con más rigor y con más documentación además, ¿no? Los dos se dieron cuenta de la necesidad de preservar documentos que otra gente consideraba simplemente papeles comerciales, eh, y así se fue haciendo la historia. Pero Mitry no fue solamente un historiador. Vivió su juventud en la época de las vanguardias francesas, que fue una de las cinematografías, el cine francés tuvo una de las cinematografías de vanguardia más importantes, igual que la alemana. En el cine francés se canalizaron ideas estéticas que habían aparecido antes en el dadaísmo y por supuesto después en el surrealismo. Y fuera de esos compartimentos, digamos, que estaban teóricamente bien definidos, también había influencia de esos dos movimientos sin que uno pudiese ponerles etiquetas. Entonces hubo distintas formas de vanguardia en el cine francés y un enorme ambiente cultural que les dio la bienvenida. Entonces ese fue el contexto en el que Mitry se formó y en su momento, ya cuando era un historiador consagrado, en los fines de los 40, empezó a hacer sus propias películas, entre comillas, de vanguardia. Lo de vanguardia es un término siempre muy genérico, muy si se quiere, muy discutible, pero que parece un poco mejor que lo de cine experimental, que es algo que todavía se usa para definir en todo caso, para referirse al cine que no tiene una narración lineal convencional, ¿no? Las películas no narrativas. En este caso, en el caso de las películas de Mitry, por lo menos, y la mayor parte de la vanguardia francesa, fue en todo caso una vanguardia figurativa, a diferencia de mucha producción alemana, en donde esa vanguardia se expresó además de maneras abstractas. Eh, pero en todo caso es una figuración que busca no un relato convencional, sino una otra cosa, un efecto plástico, aprovechando bueno, las especificidades del lenguaje cinematográfico. La película más famosa de Mitry como realizador es Pacific 231. Nosotros vimos acá al comienzo de Filmoteca Online la inspiración de Pacific 231, que es un film ruso, un film soviético, de comienzo del cine sonoro. De alguna manera la película de Mitry es una especie de remake de ese film ruso. Pero no es lo único que hizo. Tiene, por ejemplo, una serie de ensayos sobre temas de Debussy. Con esos ensayos se armaron por lo menos dos cortometrajes, nosotros vamos a ver uno, que se conoce como Imágenes para Debussy, y en donde a partir de temas de ese compositor, Mitry trabaja en la búsqueda de una suerte de, él decía, coreografía de las cosas, ¿no? En este caso de las cosas de la naturaleza, ¿no? Eh, en un ensayo que escribió sobre estas películas que hizo, Mitry explicaba que de ninguna manera había sido su intención
ilustrar una obra musical que es autosuficiente, que se basta a sí misma, sino encontrar un equivalente plástico utilizando las herramientas del cine, ¿no? Eh, entonces eso es lo que vamos a ver a continuación, una serie de temas de Debussy con ese equivalente plástico imaginado por el gran Jean Mitry. Son películas de una extraordinaria belleza fotográfica y que crean climas, van a ver ustedes, muy precisos a partir de motivos que en cada cuadro son distintos, pero que dentro de cada cuadro se repiten encontrando infinitas variables, ¿no? Van a ver ustedes que una vez que Mitry encuentra un motivo, después lo trabaja hasta agotarlo prácticamente, pero ya no se imagina qué más se puede hacer con ese motivo inicial. Bueno, estas imágenes para Debussy entonces son las que vamos a ver a continuación. Este material bellísimo fue conservado por Salvador Samaritano. Esta película pertenece a la Cinemateca del Cineclub Núcleo, que conservamos con mucho orgullo acá en la Filmoteca. Que lo disfruten.